Ok, buenos días. Buenos días, profe. Perfecto. Bueno, nada más para recordarles por ahí, el, este sábado sería el primer examen, ¿verdad? El primer parcial, eh, con un formato muy parecido a lo que ha sido en semestres anteriores, donde lo que tienen son, bueno, sí, 4 preguntas, vienen ahí de forma virtual. eh, en cada una de las preguntas lo que se va a hacer es que se les asigna un espacio donde ustedes pues suben lo que sería la respuesta que hayan realizado, y la respuesta lo que se pide es que se haga a mano, ¿sí? Entonces, ya sea en una hoja de papel o en un cuaderno donde ustedes pues, lo vean conveniente, de ahí lo escanean y entonces lo suben, o y pues con una tableta de dibujo o lo que sea, ¿verdad? Algo táctil ahí, pues que les permita hacer el documento, y entonces sí ya queda virtual de una vez, y eso es lo que ustedes suben. Cualquiera de las dos formas, pero mientras se haga con puño y letra, por decirlo así, es válido, ¿sí? Entonces, la idea es que no se haga, digamos, qué sé yo, de una forma en que se vea hecho por computadora o algo por el estilo. Me refiero a, con teclado, ¿verdad? O con un editor de texto. Pues eso sí no se va a permitir. Entonces, ahí, pues, para que lo tengan en cuenta. Este, em, Sí, como les decía, bueno, las 4 preguntas, y recordar que ese sí, a diferencia de otros semestres, pues se tiene solo para una cierta hora ya definida. Entonces, si hubiera algún inconveniente con esa hora, pues lo que pueden hacer es la solicitud de reposición, y reposición está para el siguiente miércoles. Si hubiera algún tipo de evento inesperado, ¿verdad? Alguna emergencia, algo por el estilo para reposición, pues saben que tienen después del examen, o qué sé yo, técnicamente hasta el martes, para solicitar reposición. Y si la reposición no se diera para ese miércoles, o no hubieran, o sea, no han salido, digamos, de la situación que tienen para ese miércoles, entonces la reposición sí queda para otro momento. Y en esos casos, generalmente lo que se hace es que ya se pasa al siguiente semestre, lo que sería toda la evaluación, porque verano es muy corto. Entonces no hay chance como para poder hacerlo. Entonces, tipo, sí se aplaza al siguiente semestre. Entonces, nada más recordarles, en dado caso, que la salud es lo primero, el bienestar mental es lo primero. Entonces, no piensen en un semestre que están perdiendo, sino piensen pues, que en su recuperación o en su salud, denle prioridad a eso. Porque a veces la gente piensa que por, qué sé yo, por llegar y no darse qué sé yo, no ponerle atención a la salud, ¿verdad? Y por estar corriendo para salir de estas cosas, y pues medio semestre después le cobra factura toda la vida. Entonces, pues sí, nada más ahí lo menciono ahí, la parte de reposición. Como dije ya, las instrucciones por ahí se sube como un documento PDF, y por separado, ¿sí? O sea, cada uno de los problemas por separado. Tengan cuidado en esa parte de subir los problemas, sepan cuál problema están subiendo en cuál pregunta, porque si la suben mal, entonces ya hay que pues, arreglarlo, y eso pues toma más tiempo, etcétera. Generalmente, si la pregunta está ahí y fue que se enredó entre documento y documento, no hay problema. El problema surge cuando no se sube el documento. Entonces ahí sí, pues estamos hablando de otros 100 pesos, ¿verdad? Sí, básicamente es eso. Recuerden que tienen una ventana de tiempo importante en lo que es la parte de subida de ejercicios. Entonces, siempre en todas las instrucciones se pone, hay un tiempo establecido para lo que es subir ejercicios, y otro tiempo que es para elaboración del examen. No se está supervisando, no es como que estamos encima de ustedes viendo que terminen en el tiempo en el que dice que es para elaboración de examen, pero sí se les recomienda que no gasten el tiempo de su vida en seguir haciendo el examen, porque si no, después no les da tiempo de subir. Y como es tanto el tiempo que se da de su vida, cuando ustedes llegan y nos dicen, profe, no me dio chance de subirlo, pues entonces lo que decimos es, creo que son 45 minutos de tiempo, una cosa así, para poder subirlo. Entonces, no se la jueguen, no se la jueguen, porque la gente a veces como que le gusta, ¿verdad? No sé si será parte de la cultura del tico, ¿qué será?
pero pues les gusta estar haciendo todo último momento y entonces esperan a subir al último momento y después no da chance porque pues recuerden que un problema de internet le puede pasar en cualquier momento y además pues a veces los archivos deciden durar un poquillo más subiéndose, entonces no se confíen. ¿Ok? Pero bueno, entonces eso sería ahí, creo lo que se tenía que mencionar. Y bueno, claramente sí que que lo que entras hasta lo que vimos el jueves pasado, la parte ahí de momento de torsión, equilibrio estático y eso, hasta ahí entra el parcial. Y bueno, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver lo que sería ya la materia o empezar lo que es el segundo parcial, porque no podemos detenernos. El repaso habrá, pero solo para el segundo parcial. Para este primero, pues no nos podemos dar el chance. Entonces, para este segundo parcial comenzamos la materia con el tema de trabajo y energía de un sistema. ¿Sí? Trabajo y energía de un sistema. Bueno, no sé si hay alguna duda que quedara, por cierto, porque creo que no pregunté con respecto a lo del examen. ¿Todo bien por ahí? Ok, supongo que todo bien. Entonces, sí, comenzamos con la parte de trabajo y energía. Entonces, bueno, pues técnicamente al inicio de este capítulo se empieza a hablar de un tema que nosotros ya hemos medio trabajado, ¿sí? O ya he mencionado más o menos aquí en las clases, que es el tema o la definición de un sistema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos intentando analizar un problema, o sea, qué sé yo, algo que se nos presenta, generalmente lo que buscamos es aislar lo que nos interesa analizar del resto del problema. Entonces, por ejemplo, si yo llego y les digo un problema donde tengo un proyectil, yo intento aislar el proyectil de todo lo que sería el ambiente o sea, qué sé yo, el objeto que lo dispara, eso realmente no me importa, ¿verdad? Al final, que sea un cañón, que sea una pistola, que sea una persona bateando, que sea una persona simplemente lanzándolo, eso pierde sentido, eso se desprecia y lo que nos quedamos es solo con el proyectil. O cuando estamos haciendo los análisis de fuerzas, la parte de dinámica, entonces cuando estamos haciendo el diagrama cuerpo libre de un objeto, nos desentendemos de lo que sería el resto de objetos que puedan haber ahí en el problema. Eso es lo que nos interesa nada más que se ejerce sobre ese objeto que vamos a analizar en diagrama cuerpo libre. Bueno, pues justamente eso el hecho de hacer un sistema. A eso nos referimos con hacer un sistema. Entonces, el sistema es todo lo que nosotros vamos a involucrar dentro del análisis y lo que sea externo al sistema, entonces se va a quedar como simplemente justamente eso, como lo que sea afuera y eso es el entorno y eso realmente no nos interesa. Eso es básicamente como lo hemos estado trabajando. Entonces el sistema yo lo puedo definir de varias formas. Por ejemplo, yo cuando estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre, puedo tomar un bloque o puedo tomar varios bloques que estén juntos y todo eso lo tomo como mi sistema y a eso es a lo que le hago yo el diagrama de cuerpo libre. Bueno, justamente entonces es esto, ¿verdad? El hecho de que un sistema no tiene que no tiene que ser solo un objeto, sino que puede ser un conjunto de objetos. O incluso yo un sistema lo puedo definir como algo que parece ser un vacío, bueno, parece ser qué sé yo, algo que no es puntual, algo que no es tangible, por decirlo así, como una región de espacio. O sea, yo puedo llegar y aislar de lo que es el universo simplemente una región, qué sé yo, se imaginan así, como una región esférica o una región cúbica, ¿verdad? Algo por el estilo que yo quisiera aislar porque quiero analizar específicamente esa parte. Bueno, eso también puede ser un sistema. Y bueno, pues ahí como dicen, algunas de las propiedades que tiene un sistema es que puede variar con el tiempo en tamaño y forma. Entonces, para nosotros un sistema puede cambiar un poco conforme va avanzando el tiempo. Entonces, nótese ahí abajo que dice, no importa cuál sea el sistema, se puede definir una frontera del sistema que lo divide al universo que divide al universo en el sistema y el entorno que lo rodea. Entonces, la idea es esta, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos todo el universo y lo que hacemos es dar dos cosas. Sistema, que es lo que nosotros queremos analizar profundamente, y entorno, que el entorno básicamente es lo que estamos dejando fuera del sistema
y de alguna forma puede comunicarse con el sistema mediante agentes externos al sistema, digamos, o lo que llamamos generalmente agentes externos, pero hay una forma en la que se pueden comunicar. Entonces, qué sé yo, si yo tengo que decir que hay una pérdida o una ganancia de algo en el sistema, entonces yo voy a ver que eso se debe al entorno. Muy bien. Pero la idea es hasta tener esas, como esas dos, ¿cómo decirlo? Esas dos definiciones, sistema, entorno, sistema lo que tenemos, lo que vamos a analizar, entorno lo que está afuera, y el sistema nosotros lo definimos, ¿sí? Nosotros somos los que ponemos esta frontera imaginaria, que es la que nos permite saber qué es lo que entra, qué es lo que sale, si es el caso de que hubiera algún tipo de interacción entre el sistema y el entorno. Entonces eso por ahí nada más es como otra vez, ¿verdad? Generalmente se dan las herramientas que vamos a estar ocupando y después ya hablamos sobre una definición o algo, un concepto físico. ¿Cuál es el concepto que vamos a estar trabajando? La cantidad. En este caso es el trabajo. Entonces, si se van ahí a la diapositiva 4, van a encontrar lo que sería el trabajo nada más como una imagen. Y en específico sería el trabajo realizado por una fuerza constante. Vamos a ver otros tipos de trabajo, por ejemplo, con una fuerza variable, pero por el momento con una fuerza constante. Entonces, trabajo realmente es algo que, pues obviamente tiene su connotación, digámoslo así, o tiene su definición en la parte cotidiana, que sería básicamente, bueno, pues lo que todos conocen como trabajar, ¿verdad? Qué sé yo, tener un tipo de profesión, ¿verdad? De ir a realizar algo que tenga que ver con ello. Bueno, a veces ni siquiera con una profesión, ¿verdad? Pero el punto es, pues, dedicarse un tiempo a lo que sería la producción ahí de algo, y al final tener algún tipo de remuneración económica por ello. Entonces, básicamente eso es lo que se conoce como trabajo, ¿verdad? De forma cotidiana. Bueno, pues física, ustedes saben que les encanta complicar las cosas, les encanta así agarrar términos de la vida cotidiana y usarlos para otras cosas. Y entonces agarra este término de trabajo, que en inglés igual es work, o sea, no es como que haya un cambio, no es como que sea culpa del español. Entonces, agarran este término y lo utilizan para algo físico, ¿ok? Para una cantidad física. Entonces, ¿cuál cantidad física es esta? Bueno, pues nosotros sabemos que si nosotros realizamos una fuerza sobre un objeto, dependiendo de cómo realicemos esta fuerza, puede que exista algún tipo de desplazamiento. Entonces, por ejemplo, se observa ahí en lo que es la imagen esta que les digo, la diapositiva 4. Entonces, yo también lo puedo fácilmente, ¿verdad? Reproducir acá. Entonces, bueno, no fácilmente porque mi plantilla es un poco más baja, más pequeña, pero punto es que si yo llego y empujo esto hacia abajo, la fuerza normal va a cancelar la fuerza que yo estoy aplicando y además el peso del borrador, y vean que el borrador entonces está en equilibrio estático, de hecho. Entonces vean que el borrador no se mueve, no hay ningún tipo de desplazamiento. Pero si yo llego y aplico una fuerza en esta dirección, vean que lo único que está ahí trabajando es la fuerza de fricción cinética, va en contra mío, pero sí hay un desplazamiento efectivo del objeto. ¿Okay? Yo logro que el objeto se desplace. Muy bien. Entonces, esa fuerza que yo estoy generando genera un desplazamiento. ¿Okay? Forma o produce un desplazamiento. Entonces, es una fuerza que actúa un poco distinto a la otra. ¿No? Nótese que es la misma mano, es la misma agente externo. Fue la dirección a la que de la que yo causé la fuerza, que fue la que hizo que apareciera un desplazamiento. ¿Okay? Entonces, así como parecido, nosotros trabajábamos, perdón, veíamos la parte de momento de torsión, donde decíamos, ¿verdad? Nosotros aplicamos una fuerza, dependiendo de la dirección y el punto donde yo genere esta fuerza o donde actúe esta fuerza, pues voy a obtener un giro y por ende un momento de torsión. Pues entonces algo parecido pasa acá. Dependiendo de dónde yo llegue y aplique esta fuerza, en qué dirección aplique yo la fuerza, entonces voy a generar un desplazamiento, ¿no? El asunto es que esta parte de acá o con la parte del desplazamiento, yo sí me doy cuenta de que la fuerza la puedo aplicar en cualquier punto. Entonces, por ejemplo, puede ser aquí o puedo yo, qué sé yo, conectar una cuerda aquí con el borrador y entonces donde yo jalara, pues ella se movería junto con la cuerda. O pues también puedo hacer, vean que lo puedo llegar a intentar empujar desde aquí arriba. Nada más estoy aprovechando lo que sería la fricción estática que se genera entre mi dedo y el borrador, pues para causar lo que sería el desplazamiento. Y lo puedo hacer en varios puntos, ¿sí? Igual aquí lo puedo hacer en las esquinas,
entonces yo genero todavía el desplazamiento. Entonces ahí no importa tanto lo que es dónde aplique yo la fuerza, y de hecho van a notar que pues, podemos volver a lo que sería el análisis que hacíamos de diagrama de cuerpo libre sin tener que considerar el objeto como un objeto rígido. ¿Okay? Para esta parte podemos considerar otra vez los objetos como puntuales. Y de hecho tiene sentido porque nos estamos devolviendo en el curso, ¿verdad? Nos estamos devolviendo, no en el curso, perdón, sino en el libro, los capítulos del libro. Entonces aquí no importa tanto lo que es dónde se aplica la fuerza, sino en qué dirección se aplica la fuerza. ¿Sí? Porque como les dije, vean que aquí yo si lo aplico hacia abajo no hay movimiento, pero si yo llego y utilizo el dedo, la parte de la fricción para moverlo, entonces ahí sí yo llego y logro hacer un desplazamiento. Entonces tiene que ver más con la dirección en la que van las fuerzas que con dónde se aplican. ¿Ok? Entonces la dirección es importante. ¿Sí? Y después, para lo que es la definición de trabajo, justamente lo que nosotros estamos analizando, nos interesa mucho qué tanto se desplaza el objeto, qué tanto yo llego y logro desplazar el objeto. De hecho, la definición de trabajo estaba por eso, por la fuerza que yo esté generando, la dirección que tenga con respecto al desplazamiento y el desplazamiento que yo esté realizando. Esas son las tres cosas ahí que importan. Entonces, vean que a diferencia de la parte del momento de torsión, donde nos importaba a qué distancia de un eje de rotación es que yo aplicaba la fuerza para que generara el giro, ahora a mí lo que me interesa es qué tanto se desplaza el objeto mientras yo estoy aplicando esta fuerza que le estoy haciendo. ¿Okay? Entonces va a haber un cambio ahí. ¿Qué es la parte que puede ser un poco confusa? Bueno, pues el hecho de que se usa la misma letra, solo que en el caso de momento de torsión era un R vector, que era desde el eje hasta el punto donde se estaba aplicando la fuerza, y aquí va a ser un R vector que sea de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, como les digo, se utiliza la misma letra, pero sí hay que considerar que son dos cosas distintas. Entonces, de hecho, la R es una de las, lamentablemente, una de las letras que más se utilizan aparte de física, más que todo por esto de que también describe la posición, y pues eso a veces genera confusiones, pero ya es la notación que se ha adoptado desde hace ya unos años. No es como que sea de toda la vida, pero sí ya pues lleva algunos años pues, haciéndose eso. Entonces, pues sí. Ok, entonces, pasamos a lo que es la diapositiva 5 y ahí se observa más o menos lo que yo les estaba indicando. Lo que tenemos es, primero, en el objeto, perdón, en la figura, un bloque que se está moviendo, se está desplazando de un punto a otro. ¿Okay? Entonces hay un desplazamiento efectivo, o sea, sabemos que hay un movimiento en el que el objeto se mueve de un punto a otro, entonces hay un desplazamiento en ese momento. ¿Okay? Además de eso, durante el movimiento, o sea, mientras ese objeto se desplaza de ese punto a otro, tenemos que tener una fuerza. Y en teoría, bueno, pues como decía en la diapositiva anterior, lo que tenemos es una fuerza constante, ¿sí? Entonces estamos intentando aplicar una fuerza que sea constante en todo momento mientras se hace desplazamiento. Y después tenemos un ángulo que se formaría entre la fuerza y el desplazamiento que nosotros estemos generando. Entonces, por ejemplo, si fuera el caso de que yo lo estoy haciendo completamente hacia abajo, o esa fuerza que se representa ahí sería completamente hacia abajo, ya que tendría 90 grados con respecto al desplazamiento. Por ejemplo, el peso es una fuerza que mientras yo estoy haciendo esto, está presente en el objeto, porque recuerden que el peso siempre está, y está en 90 grados con respecto al desplazamiento que yo estoy realizando cuando muevo este borrador lateralmente. ¿Okay? Luego, la fuerza que yo le estoy aplicando, en este caso, vean que va en la misma dirección que el desplazamiento, entonces esa es de 0 grados. Y después, bueno, pues también ahí, como está en la figura de la diapositiva, ustedes pueden ver lo que sería una fuerza con una dirección arbitraria, que lo que dice es que forma un ángulo cita ahí con respecto al horizontal, y bueno, pues como el desplazamiento es horizontal, entonces también está generando un ángulo cita con respecto a el vector de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, perdón, aquí no es R, sino que es delta R, perdón. Eso tal vez puede ayudar un poquillo a aclarar las cosas. Ahí el delta puede que sea que les ayude, por ser un desplazamiento. Ok, entonces vieran qué extraño, como que me agarró, no sé, no es como una congestión, pero no sé, siento como algo en la garganta, no sé. Pero bueno, por si notan que estoy así como medio, me siento como medio gangoso, algo por el estilo.
Voy a ver cómo hago para... Bueno. Entonces, sí, lo que está diciendo es que depende de esas tres cantidades. Y entonces nos damos cuenta de que el trabajo lo podemos definir como viene ahí en la diapositiva 5, encerrado en el cuadro. Entonces nos damos cuenta de que el trabajo lo puedo definir dando la magnitud de la fuerza, que es importante saber qué tanta fuerza realizo, la magnitud del desplazamiento, que sería ese delta R, que es entonces cuánto me he movido, y después el coseno del ángulo zeta, que se forma entre los dos. Entonces, recuerden que cuando vimos momento de torsión, lo que utilizábamos era el seno del ángulo. ¿Sí? Y decíamos, era favorable para nosotros que la fuerza y la dirección de o el vector que había desde el eje de rotación hasta donde se aplicaba fuera de 90 grados, porque entonces eso hacía que el objeto realmente girara. Si era más bien de 0 grados o de 180, el objeto no giraba en absoluto. Pues aquí pasa lo contrario. Vean que yo si aplico una fuerza en 90 grados con respecto al desplazamiento, como les decía antes, lo que es el peso de este objeto, el peso no está trabajando en ese sistema, o sea, no está realizando trabajo. En cambio, una fuerza que yo aplique lateralmente, vean que sí genera un trabajo en un desplazamiento que también es lateral. ¿No? O sea, si el desplazamiento es horizontal, la fuerza es horizontal, entonces sí hay un trabajo. ¿Lo notan? Entonces significa que nosotros necesitamos cambiar lo que sería la función trigonométrica para que sea una que dé, que dé un valor cuando estemos en cero y que dé cero cuando nosotros estemos en los 90 grados. Y entonces nos damos cuenta de que el coseno del ángulo, pues, cumple justamente con esas condiciones. El coseno de cero es 1 y el coseno de 90 es 0. Igual el coseno de 180 es menos 1 y el coseno de 270 es 0. ¿Ok? Pero nosotros nos vamos a quedar nada más con ángulos menores, o sea, ángulos entre 0 y 180 para esta parte. ¿Ok? Entonces, por la definición que tiene ahí el trabajo, nos damos cuenta de que las unidades, o bueno, el análisis dimensional nos dice que va a ser algo de fuerza multiplicado por algo de distancia. Y entonces las unidades nos dan de nuevo, así como daban en el momento de torsión, con Newton por metro. ¿Ok? Pero en este caso no nos vamos a quedar con Newton por metro como lo hacíamos en el momento de torsión, que ahí solo se ponía Newton metro. Bueno, en este caso nosotros vamos a hablar de que estos son joules, ¿ok? O julios, a veces le dicen en la parte ahí del español. Entonces, pero viene del apellido Joule, ¿ok? O bueno, creo que en algún lugar escuché que se decía Joule, pero bueno, yo siempre le he dicho Joule. Entonces, esa va a ser nuestra unidad para ese caso, para lo que vamos a utilizar o vamos a definir como trabajo. Entonces, va a ser el Joule. Entonces, vean que tiene las mismas dimensiones que el momento de torsión, pero utilizamos una unidad distinta o aquí sí hacemos, digamos así, o definimos una unidad nueva para ellos en lugar de lo que pasaba en el momento de torsión, que como les digo, solo queda como newton metro. Entonces, ¿eso por qué se hace? Bueno, porque realmente sí hay una cierta diferencia importante entre lo que sería el trabajo y el momento de torsión. Además de, bueno, pues claramente lo que estamos mencionando, que no es exactamente que dependan de lo mismo, porque el trabajo depende este, de un desplazamiento y el momento de torsión depende de la distancia donde se aplique la fuerza con respecto al eje. Pues ahí hay una cierta diferencia. La diferencia tal vez más importante y la que sí hay que ponerle muchísima atención es que cuando yo definí el momento de torsión, yo decía desde el inicio que era un vector y después yo decía, bueno, pues de este vector su magnitud es, y entonces les da una cierta magnitud. Bueno, aquí yo ya estoy definiendo el trabajo como eso, como lo que estoy poniendo ahí. O sea, lo estoy definiendo como magnitudes de unos ciertos vectores y una función trigonométrica que es el coseno. Entonces, y eso ya es lo que es el trabajo. Yo no estoy diciendo que eso es la magnitud del trabajo, no. Ya eso es el trabajo, lo que estoy poniendo por ahí. O sea, a lo que me refiero es que el trabajo no tiene dirección, no es un vector. El trabajo es un escalar. ¿Ok? Entonces, el trabajo es curiosamente un escalar que viene de vectores, ¿sí? Cosa que antes no habíamos visto. Y de hecho, ahorita tenemos que ver lo que sería el producto punto. Pero la cosa es que esta nueva definición o esta nueva cantidad que estamos dando es un escalar, no es un vector. Y entonces eso cambia muchísimo lo que significaría la comparación entre, pues justamente esto, un escalar,
y el vector como lo es el momento de torsión. Entonces, además de depender de unas ciertas cantidades distintas, que como les digo, uno es desplazamiento, el otro es la distancia del eje al punto de aplicación, también entonces tenemos esta diferencia importante que uno es escalar y el otro es vector. ¿Okay? Entonces el trabajo es un escalar y se define, como les dije antes, así, justamente como está en ese cuadro en la diapositiva 5. ¿Okay? O bueno, por lo menos así es como se define lo que sería un trabajo con fuerza constante. Luego vamos a ver que el trabajo también se puede definir de otras formas cuando la fuerza es variable, pero por el momento, pues esa es la definición que tenemos por ahí de trabajo. Por lo menos podemos asegurar que eso ya es un escalar. Ok, entonces, bueno, pues siguiendo la idea que les estaba diciendo hace un momento, de por qué es que se utiliza el ángulo, o perdón, la función coseno, pues pueden pasar a lo que es la diapositiva 6 y ahí se dan cuenta más o menos de cómo es que está dado eso. Entonces vean que, por ejemplo, ahí hay tres fuerzas, y entonces lo que nos están diciendo es que, por ejemplo, el peso y la normal en ese caso no están haciendo ningún tipo de trabajo sobre el bloque. Y la fuerza F, que nos dice ahí el cuadro de arriba, es la única fuerza que estaría realizando el trabajo. E incluso puedo ir más allá. Yo puedo decir que solo la componente horizontal de F es la que me está generando el trabajo. Y vean que justamente si yo saco lo que es la componente horizontal de F, es lo mismo decir F por el coseno, ¿verdad? Del ángulo. Entonces vean que ahí aparece el coseno del ángulo de un sol. Por si uno quisiera ver, digamos así, solo la fuerza paralela, por decirlo así, al desplazamiento del objeto. Pero en general lo que nosotros hacemos es quedarnos, como les decía antes, con la magnitud de cada uno de los dos vectores y el ángulo que forman entre ellos. Entonces vean que si el ángulo es de 90, entonces esperamos que el trabajo sea cero. Si el ángulo es de cero, entonces más bien el trabajo va a ser su valor máximo, que va a ser F por delta R, o sea, la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Y dado el caso de que el ángulo sea de 180 grados, o sea, que estén completamente opuestos, entonces vean que el trabajo más bien se vuelve negativo. Entonces, en ese caso, en el que sea de 180, pues va a ser entonces el valor máximo que puede tener negativamente, que sería menos la magnitud de F por la magnitud del desplazamiento. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo la fuerza acá y estoy haciendo esto de acá, yo, como les decía antes, tengo que trabajar en contra de la fricción cinética, o sea, hay una fricción cinética que va hacia el lado contrario, ¿sí? Y entonces esa fricción cinética está generando un trabajo negativo, porque el objeto se está desplazando hacia la derecha, pero la fuerza de fricción cinética está actuando hacia la izquierda, o sea, los dos tienen direcciones contrarias. Entre la fuerza y el desplazamiento en una dirección contraria es de 180, y ahí entonces lo que sería la fricción cinética genera un trabajo negativo. En general, pues justamente la fricción cinética genera trabajos negativos. ¿Okay? En general, como digo, no es como que siempre suceda, porque también considerar ahí cosas que tienen que ver con superficies en movimiento, pero cuando tenemos algo quieto, ¿verdad? En el suelo y lo empezamos a arrastrar, sí podemos esperar trabajos negativos por parte de la fricción cinética. En cambio, curiosamente, dependiendo ¿verdad? Otra vez, de que no tengamos ahí algún tipo de superficie que se esté moviendo, si lo que estamos hablando de suelo o una pared, que están quietos ¿verdad? En el espacio que nosotros definimos, cuando tenemos una fricción estática, el asunto es que una fricción estática aparece solo si el objeto no se está moviendo, ¿sí? Técnicamente si no se está desplazando con respecto a esa superficie. Y si la superficie, como les digo, no se está moviendo, o sea, suelo o es una pared, entonces nosotros lo que tenemos es que el objeto no se mueve, no hay desplazamiento. Entonces, de una fricción estática, aunque sí tenga una dirección, recuerden que lo que busca es que el objeto no se mueva. Entonces, si no hay desplazamiento, pues en general la fricción estática no genera trabajo. Otra vez, digo en general, porque puede darse el caso donde el objeto se mueva, por ejemplo, qué sé yo, el piso de un camión, pues el camión empieza a avanzar, entonces ahí sí estaría generando trabajo la fricción estática por el hecho de que permite que la carga se mueva también en el espacio. Entonces, ojo con cuidado, ¿verdad? Digo por lo general porque me refiero a los objetos que estén en el suelo o estén en alguna plataforma que sea
o que esté quieta a través del espacio. Qué sé yo, una mesa que sabemos que en teoría mientras el ejercicio esté dándose, esperamos que la mesa no se mueva. Pero bueno, entonces ahí, para que se vea que hay ejemplos de fuerzas que pues puede que no generen trabajo o puede que sí generen trabajo dependiendo de la dirección que vayan y también de lo que esté sucediendo en el sistema, si se mueve o no el bloque o el objeto o el sistema que estamos analizando. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Ok, voy a suponer que todo bien. Y entonces decimos, el hombre araña, cuya masa es 80 kilogramos, está colgado en el extremo libre de una soga de 12 metros. El otro extremo está fijo de la rama de un árbol arriba de él. Ok, entonces dice, al flexionar repetidamente la cintura, hace que la cuerda se ponga en movimiento. Es así como cuando ustedes están en columpio, más o menos. Bueno, pues obviamente él no tiene dónde sentarse, pero y básicamente lo que está haciendo es guindando y entonces empieza a mover lo que serían las piernas y la cintura, pues para que la cuerda empiece ahí a- a balancearse, digamos. Y bueno, la cuerda y él junto con la cuerda, pues comienza a balancear. Y entonces dice que le hace balancear lo suficiente para que pueda llegar a una repisa cuando la cuerda forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Y dice, ¿cuánto trabajo realizó la fuerza gravitacional en el hombre araña en esta maniobra? ¿Okay? Entonces, específicamente la fuerza gravitacional es lo que nos están preguntando ahí. ¿Cuánto trabajo está realizando sobre el hombre araña? ¿Ok? Entonces, esto es interesante por el hecho de que sabemos que el movimiento que está haciendo el hombre araña es un movimiento circular, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es balanceándose y ya llega un punto donde se puede, donde puede alcanzar o puede llegar a una repisa que está a 60 grados con la vertical. Entonces, básicamente lo que tenemos es algo así. Aquí tenemos aquí el movimiento que está haciendo, parece circular, como de péndulo. Y entonces donde estamos ya aquí como a 60 grados, que sería algo como este estilo, tal vez un poquito menos, por aquí digamos. Entonces estos 60 grados, entonces ahí es donde él llega. ¿Okay? Entonces parte desde este punto de acá y se balancea hasta llegar a este punto de acá. Entonces, el ejercicio ni siquiera nos dice, y esto es parte del análisis que quiero que se vea. Entonces, el ejercicio ni siquiera nos dice cuántas veces se balancea. Entonces, recuerden que no tiene que ver con la distancia recorrida, ¿ven? Tiene que ver, o la relación entre el trabajo y las cantidades es con el desplazamiento, ¿ven? Entonces, realmente a mí no me interesa lo que sería el movimiento que tenga que hacer el hombre araña, sino el desplazamiento, o sea, desde el punto inicial hasta el punto final, cuál es el desplazamiento realizado. Muy bien. Entonces es importante para notar que la parte del movimiento circular no nos interesa tanto, sino que lo que nos interesa es aquí, de este punto a este punto, cuál es el desplazamiento que hay ahí. ¿Lo ven? Eso es ahí lo que nos va a estar interesando en este caso. ¿Ok? Entonces, luego, ¿qué es otra cosa que nos interesa? Bueno, pues justamente la dirección de ese desplazamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar esa dirección con respecto a lo que sería, pues, la fuerza gravitacional. ¿Ok? Entonces, la fuerza gravitacional, que sería entonces básicamente una fuerza que siempre se da hacia abajo. ¿Ok? Entonces, va a ser una fuerza hacia abajo y vean que este desplazamiento viene en esta dirección de acá. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos por ahí. Nótese que aquí, como hay 60 grados, ¿ok? Este triángulo de aquí que se genera tiene que ser entonces uno, bueno, pues como por lo que notan acá, esto de acá y esto de acá, esto tiene que ser un triángulo equilátero, ¿ok? Se tiene que formar un triángulo equilátero. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí hay 60 grados y esto aquí tienen que mantener los dos lados del mismo tamaño por el hecho de que pues es la misma cuerda, ¿sí? Es la misma cuerda. Entonces, si esto de aquí y esto de aquí tienen el mismo largo y esto aquí son 60 grados, entonces primero, estos dos nos dicen que sería por lo menos un triángulo isósceles, o sea que tiene dos lados iguales. Y después, eso significaría que estos dos ángulos tienen que ser iguales.
Pero como este de aquí ya es de 60, lo que le queda al triángulo para sumar los 180 son 120. Y cuando dividimos entre 2, entonces nos damos cuenta de que este también es de 60 y este también es de 60. Entonces ni siquiera es un triángulo isósceles, sino que es un triángulo equilátero. ¿Ok? Un triángulo equilátero donde todos los ángulos son de 60 grados. Entonces, si esto de aquí es 60, vean que eso de un solo me da aquí lo que sería la distancia que hay entre R y la fuerza gravitacional, o sea, entre F y el delta R. Entonces, eso de ahí veo que es de 120 grados, ¿sí? Que sería el ángulo suplementario. Creo que este se llamaba cuando era 180. Ahí, si ustedes recuerdan bien de mate, de cole, me corrigen si fuera el caso. Pero me parece que suplementario se hacía cuando era 180. Entonces vemos que lo que tenemos aquí es un ángulo de 120 grados. ¿Okay? Y ese es el ángulo que hay entonces entre la fuerza gravitacional y delta R. Entonces, ¿cuánto es delta R en magnitud? Bueno, pues como les dije, si esto es 12 metros, eso es 12 metros, si es un triángulo equilátero, esto aquí también son 12 metros. ¿Cuánto es el ángulo entre los dos? Bueno, ya sacamos que 120. ¿Y cuánto es la magnitud de la fuerza gravitacional? Bueno, pues ahí nos dicen que el hombre araña tiene una masa de 80 kilogramos y solo nos faltaría multiplicar por 9,8. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional, que entonces lo que se hace generalmente es que se comparte el subíndice. Ven que entonces ahí, si antes poníamos FG para fuerza gravitacional, estoy poniendo WG para el trabajo ejercido por esa fuerza gravitacional, y ahí me disculpan si las W me quedan medio feas a veces. Entonces, eso va a estar definido como la magnitud de la fuerza gravitacional, el delta R, la magnitud de ese desplazamiento, y después el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Bueno, pues va a ser 80 por 9,8, que sería esto de acá, 12, que serían los metros que se tienen aquí, 12 metros, y después el coseno de 120 grados. Entonces eso es lo que voy a meter ahí en lo que sería la calculadora. Aquí será entonces 80 por 9,8 por 12 metros por coseno de 120. Y eso entonces me da de menos 4.704. Menos 4.704, ¿qué? Joules. ¿Ok? Porque recuerden que lo que estamos trabajando aquí sería fuerza y distancia, lo que daría newton metro, pero otra vez, cuando estamos hablando de trabajo, entonces definimos los joules. ¿Ok? Entonces, eso complicado por esa W, pero bueno, ahí después me saldrán otras más bonitas. Entonces, eso sería ahí lo que tendríamos para lo que sería el trabajo que está realizando únicamente la fuerza gravitacional. Y esto es importante, ¿sí? Nótese que estos trabajos que yo estoy definiendo, pues solo dependen de una fuerza. Entonces yo puedo sacar un trabajo que venga de una fuerza. Pero eso no significa que sea el trabajo total que están aplicando todos mis agentes externos sobre el sistema. Yo puedo tener otras fuerzas. De hecho, en este caso, pues está sucediendo una fuerza ahí que es la que le permite balancearse y esa yo no la estoy tomando en consideración. ¿Ok? Pero entonces, por lo menos lo que es la fuerza gravitacional, que es una de las fuerzas que hay en el sistema, pues le podemos sacar lo que sería el trabajo que realiza sobre esto. Entonces está haciendo justamente ese de menos 4.704 joules. De hecho, ahora más adelante vamos a ver con la teoría que vamos a estar analizando, que es la parte ahí bueno, después de que pasamos de producto punto, pero cuando hablemos de la energía cinética, nos daremos cuenta de que si este objeto empieza aquí quieto y termina aquí quieto, entonces realmente el trabajo que realiza el hombre araña para poder subir a esta parte, a la repisa, técnicamente sería justamente de este valor, pero positivo. Entonces él al final cancela lo que sería su trabajo realizado y el trabajo de la fuerza gravitacional, pues para poder llegar a ese punto más arriba. Entonces eso va a ser algo interesante ahí que vamos a estar analizando posteriormente, ¿sí? Posteriormente. ¿Okay? Entonces, eso por ese lado. ¿Alguna duda que haya hasta el momento? ¿Todo bien? Ok.
Entonces, bueno, pues antes de ir al receso, que voy a intentar hacerlo, pues, tal vez va a quedar un poquito más temprano porque no voy a hablar de todo el tema de producto punto, porque no da chance. Entonces, nada más voy a hacer una pequeña introducción, me voy a ir planteando, digamos así, como el asunto. Entonces, bueno, pues como estuve mencionando antes, no teníamos una operación que nos permitiera obtener lo que sería un producto, perdón, un valor escalar sabiendo que partíamos de dos vectores. ¿Ok? Nosotros lo que hemos tenido hasta el momento es un vector multiplicado por un escalar, que lo que generaba era un nuevo vector que decíamos que podía tener tamaño distinto, pero la dirección quedaba o en la misma dirección o en dirección invertida, dependiendo del escalar que multiplicaba, pero seguía siendo un vector. Y después, la clase pasada estuvimos viendo lo que era producto vectorial o el producto cruz, que lo que nos permitía era justamente obtener lo que era un nuevo vector que fuera perpendicular en el plano a los otros dos vectores, o el plano en el que había los otros dos vectores. Entonces teníamos esos dos, pero no tenemos uno que generara un escalar. Entonces justamente lo que tenemos que definir es un nuevo producto que nos permita relacionar dos vectores y que como resultado nos dé un escalar. Entonces justamente eso es el planteamiento que hay que hacer o a lo que tenemos que llegar. Y después, así como vimos que en la parte pasada la magnitud del producto cruz dependía de un cierto ángulo, o bueno, el seno de un cierto ángulo, bueno, pues aquí está también apareciendo lo que sería otra función trigonométrica, en este caso el coseno, del que depende del ángulo que se forma entre los dos vectores que nosotros tenemos. Entonces hay ciertas similitudes que tiene con la parte de producto cruz y ciertas cosas que tiene distintas, como por ejemplo que va a formar un escalar, que la función trigonométrica no es la misma. Entonces eso nos va a decir que los dos productos tienen que ser distintos, ¿sí? Y de hecho, entonces eso significa que hay varios productos, que ya lo hemos hablado un poco cuando vimos la parte de la álgebra de vectores, de que en este caso hay varios productos para lo que sería qué sé yo, la multiplicación de dos vectores, pues se puede dar de varias formas. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos hablando ya de una segunda, que será el producto escalar y que, como les digo, voy a ver ahora más adelante. Entonces no lo voy a ver solo para este caso de trabajo, sino que lo voy a dejar en general, o sea, pues si se necesitara en otro momento, y de hecho, si no me equivoco, lo van a necesitar más adelante en el curso, perdón, en lo que son los cursos de física. Pero entonces lo que voy a hacer es definir lo que sería un producto punto entre dos vectores, o un producto escalar. Es un producto que entre dos vectores yo genere un escalar, ¿ok? Y de ello, entonces vamos a estar viendo las propiedades, y etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, no quiero empezarlo de un solo ahora, porque lo que quedan son unos cuantos minutos y si hay que ver como todo, y pues prefiero para que quede el bloque, ¿verdad? Y pues que se habla de producto escalar. Entonces van a notar que sí voy a ir un poco más directo a lo que es la definición o ya definirlo. No voy a hacer esta introducción porque ya la hice ahora, pero por lo menos sí quiero que me quede todo lo que es la definición, etcétera, en el mismo bloque. Entonces, por eso, pues voy a terminar aquí lo que es este bloque y como les digo, pues voy a aprovecharlo en la otra. Entonces estaríamos volviendo a las 8 y pues lo que hice fue ahí comerme 7 minutillos, pero bueno, después ahí vemos cómo resolvemos. Pero bueno, punto es que volvemos a las 8.